darles a conocer los resultados de una consulta realizada con el propósito de conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos de paz por parte de la población, así como el balance que la población hace a 2 décadas del acuerdo de Chapultepec. Es importante aclarar que este sondeo fue parte de una consulta más amplia realizada por el Instituto a finales del año recién pasado y fue realizada entre el 20 y 26 de noviembre de 2011 a una muestra nacional de 1.263 personas adultas y contó con un error muestral de más o menos 2.8%. Quiero mencionar también que en la presentación ustedes no solo van a ver resultados de este sondeo, sino también hemos incorporado preguntas que a lo largo de estos 20 años el UDOC ha realizado en torno al tema del diálogo, de la paz y de la negociación política. A su vez, quiero destacar antes de comenzar a presentar los resultados que el tema del diálogo, de la negociación, de la búsqueda y de consolidación de la paz ha sido un tema que ha estado fuertemente vinculada a los orígenes y al quehacer inicial del Instituto. De hecho, el Instituto surge hace 26 años justamente también con el propósito de contribuir a este proceso de diálogo y también de democratización del país. Y es así como probablemente muchos no saben que las primeras encuestas realizadas por el padre Ignacio Martín Baró, el fundador del UDOC, estaban dirigidas justamente a conocer la opinión de la gente sobre estos temas, sobre el tema del diálogo, de la negociación, y también se buscaba conocer el apoyo a una solución negociada al conflicto armado en aquel momento, de tal manera que estas primeras encuestas, una de ellas realizada en 1983 y años más tarde, en 1986, contribuyeron de manera decisiva también a develar que la mayoría de la población salvadoreña o que la opinión pública salvadoreña estaba mayoritariamente a favor de una solución negociada al conflicto. Dicho esto, quisiera comenzar compartiendo los resultados de un sondeo realizado por el UDOC entre octubre y noviembre de 1991, justo antes de que se finalizara el proceso de diálogo y de negociación. Y en aquel momento era interesante encontrar que al preguntarle a la gente cuál era, en su opinión, el tema más importante que el diálogo debería de resolver, las proporciones mayores apuntaban al tema de las reformas económicas, como pueden ver. Otros temas que en aquel momento, hace 21 años, la gente señalaba como relevantes para que el diálogo la retomara, era la transición del FMLN a la sociedad civil, la reducción y depuración de las Fuerzas Armadas, la reforma del sistema judicial. También planteaba la necesidad de que se resolvieran o se atendieran los graves problemas del país y obviamente alcanzar el cese al fuego. Un sondeo realizado meses más tarde, justo después de la firma de Chapultepec, en el que preguntábamos qué era lo más importante que el Estado y que la sociedad salvadoreña debería de hacer para lograr, luego de firmada la paz, ese proceso de consolidación de la misma, encontraba o revelaba que la mayoría de la población señalaba que la principal tarea para consolidar la paz luego de la firma de Chapultepec era justamente trabajar por un proceso de concertación nacional y consolidación de la paz, es decir, buscar un acuerdo nacional que lograra impulsar estos procesos de reconciliación y que a su vez fue uno de los principales objetivos de los acuerdos de Chapultepec. Señalaban también en aquel momento, hace 20 años, la necesidad de cumplir a cabalidad los acuerdos, mejorar las condiciones económicas y aparecían también otros temas como eliminar resentimientos, fortalecer o aumentar la fe en Dios y el respeto mutuo entre los salvadoreños. 2 décadas después, en el sondeo que recién realizamos a finales del año recién pasado, al preguntarle a la gente qué tanto han cumplido o se han cumplido los acuerdos de paz en el país, encontramos que el 42.9% de la gente señala que estos se han cumplido poco. El 28% indica que se han cumplido en algo, el 19.2% opina que los acuerdos de paz se han cumplido en mucho, mientras que el 8.6% opina que no se han cumplido en absoluto. Un 1.2% de la gente no adelantó opinión al respecto.
Si agrupamos las opiniones que señalan que los acuerdos se han cumplido en poco o en nada, encontramos que más de la mitad de la población salvadoreña, a 20 años de la firma de los acuerdos de paz, señala que estos no se han cumplido a cabalidad, que todavía hay importantes deudas pendientes en esta materia. Consultamos también a la población si el país se encuentra mejor, igual o peor que antes que se firmara la paz. Y los resultados más bien muestran opiniones bastante divididas. El 34.8% de la gente considera que el país está mejor que antes, frente al 35.9% que sostiene que el país está peor que antes de que se firmara la paz, mientras que un 26.1% considera o expresa que el país está igual que durante la guerra. Como podemos ver, digamos, están bastante divididos, pero al agrupar las opiniones que señalan que el país está igual o peor que antes, encontramos que la gran mayoría de la población señala que los acuerdos de paz no han traído cambios trascendentales para la vida del país. Esta misma pregunta la realizamos en noviembre de 2001, justo cerca del 10º aniversario de los acuerdos de paz, y justamente este gráfico refleja una comparación con la pregunta de 2001 y la de 2011. Las barras naranjas muestran justamente los resultados de 2001, mientras que las celestes de 2011. Y lo que encontramos al comparar estos datos con los registrados hace una década es que se ha incrementado en cerca de 20 puntos porcentuales la proporción de salvadoreños y salvadoreñas, se ha reducido en cerca de 20 puntos porcentuales la proporción de salvadoreños y salvadoreñas que consideran que el país está mejor que antes en el transcurso de los últimos 10 años. A su vez, se ha casi duplicado la proporción de ciudadanos y ciudadanas que opinan que el país está igual. A los que respondieron que el país está igual, mejor o peor que antes que se firmara la paz, se les preguntó también por qué opinaban de esa manera. Y entre el grupo de los que sostienen que el país está peor, como pueden ver, la razón principal que aluden para justificar esta respuesta es que actualmente en el país hay más violencia, delincuencia y criminalidad. Otras razones señaladas para indicar que el país está peor es que no se han cumplido los acuerdos, señalan el tema de la economía, del empeoramiento de la economía y mal gobierno entre las principales respuestas. Para el grupo de los que sostienen que el país está mejor que antes de que se firmara la paz, los argumentos principales están asociados fundamentalmente a que ya no hay guerra, a que en el país finalizó el cese de la confrontación, ya no hay, digamos, violencia política, violencia asociada al conflicto. También se señala como razones por las que el país está mejor que antes de la guerra, que antes de la firma de los acuerdos de paz, es que hay menos delincuencia, hay más libertades, más respeto a los derechos humanos y que en general el país se encuentra mejor. Para los que creen que el país está igual que antes de que se firmara la paz, lo atribuyen fundamentalmente a que persiste la delincuencia, la violencia y la criminalidad. También señalan que no ha habido cambios, que no se han cumplido los acuerdos, que la economía está igual o que hay un mal gobierno. Entonces, como ven, reiteradamente, digamos, entre aquellos que piensan que en el país no han habido cambios luego de la firma de los acuerdos de paz, es decir, que consideran que el país está igual o peor, las razones fundamentales están asociadas a las que han sido a lo largo de estas 2 décadas las principales demandas ciudadanas. El tema del incremento de la criminalidad, de la violencia y también la situación económica. La encuesta también indagó entre la gente su opinión sobre qué tanto ha mejorado en el país en ámbitos fundamentales como la pobreza, la seguridad, la justicia, los derechos humanos. Y en relación a la situación de pobreza, luego de la firma de los acuerdos de paz, encontramos que el 38.5% considera que ha mejorado en poco. El 32.8% sostiene que no ha mejorado en nada, el 19.3%
aseguró que ha mejorado en algo, mientras que solo el 9.5% consideró que la pobreza en el país ha mejorado en mucho. En resumen, digamos, encontramos que el 71.2% de la gente cree que la pobreza en el país ha mejorado poco o nada. Y es que ciertamente, como ya decíamos, el tema de la pobreza aparece a lo largo de la posguerra como una demanda recurrente. Este gráfico muestra en perspectiva comparada la proporción de personas que a lo largo de estos últimos 18 años señalan que la pobreza aumentó en el país, tomando como base las encuestas de evaluación del año del UDOP. Y quizás aquí no me voy a detener a explicar cada uno de los porcentajes, pero vale la pena destacar que el porcentaje de personas que opinan que la pobreza aumentó, aunque ha fluctuado, no ha bajado, digamos, no ha sido menor al 40%, aun cuando, digamos, está en época de paz. Por otra parte, cuando se le consultó a la gente qué tanto ha mejorado la seguridad en el país luego de la firma de Chapultepec, encontramos que el 42.1% cree que ha mejorado poco. El 26.1% sostiene que no ha mejorado en nada, el 20.9% dijo que en algo, mientras que solo el 10.9% asegura que la seguridad ha mejorado en mucho luego de la firma de la paz. Al aglutinar los porcentajes de los que piensan que la seguridad ha mejorado poco o nada en el país en estos 20 años, encontramos que el 68.2% de la gente considera que esto no ha tenido, digamos, avances sustantivos. Nuevamente, bueno, queremos compartir con ustedes este gráfico que presenta una perspectiva histórica de las opiniones de la gente, fundamentalmente aquellos que piensan que la delincuencia aumentó en los últimos 20 años. Y ciertamente encontramos proporciones que fluctúan, pero aquí solo quisiera señalar que en los últimos años, de acuerdo a las encuestas del UDOP, estamos encontrando proporciones de opiniones que piensan que la delincuencia aumentó en el país, similares a las que encontrábamos en los primeros años del posconflicto. Otro de los temas por los que consultamos fue justamente el tema de la justicia. Y al indagar entre la gente qué tanto ha mejorado el acceso a la justicia o la aplicación de justicia en el país luego de la firma de la paz, encontramos que el 47.2% asegura que ha mejorado poco, el 21.9% dijo que algo, el 20.9% opina que en nada, mientras que solo el 10% considera que la justicia en el país ha avanzado en mucho después de la firma de los acuerdos. Nuevamente tenemos este gráfico que recoge la perspectiva comparada, la perspectiva histórica de las personas que, en este caso a lo largo de la última década, consideran que la justicia empeoró en el país. Quizás aquí solo quisiera destacar que, si bien es cierto, en el tema de la justicia no encontramos las proporciones tan altas que se registran entre el tema de la pobreza o la seguridad, sí vale la pena destacar cómo también en el último año se duplicó, como ustedes pueden ver, de 2010 a 2011, se ha duplicado la proporción de personas que sostienen, que aseguran que la justicia en el país ha empeorado. Otro de los temas también por los que se consultó, además del tema de la seguridad, de la justicia y de la pobreza, es el tema del respeto a la ley por parte de los funcionarios de gobierno. Y al indagar entre la gente que tanto ha mejorado este tema, encontramos que el 66.6% asegura que ha mejorado en nada o en poco, frente al 32.3% que señaló que ha mejorado en algo o en mucho. En relación al respeto a los derechos humanos, el 62.6% dijo o aseguró que ha mejorado nada o poco, frente al 37.3% que sostiene que ha mejorado en algo o en mucho.
También se preguntó qué tanto ha mejorado en el país en estos 20 años el sistema de partidos. Y las respuestas de la gente son justamente, en este caso, el 62.5% piensa que ha mejorado en nada o en poco el sistema de partidos en el país, frente al 35.4% que piensa o que cree que ha mejorado en algo o en mucho. En relación al tema de la democracia, cerca de 6 de cada 10 sostiene que ha mejorado en nada o en poco en esta transición, frente al 39.6% que cree que ha mejorado en algo o en mucho en estas 2 décadas. Finalmente, también se preguntó sobre qué tanto ha avanzado o mejorado en el país la libertad de expresión, frente a lo cual encontramos que el 42% de la población salvadoreña asegura que ésta ha mejorado en nada o en poco, frente al 58% que sostuvo que sí han habido avances en algo o en mucho en este tema. Este es un gráfico que reúne la proporción de personas o de salvadoreños que consideran que estos aspectos han mejorado en mucho en el país luego de la firma de los acuerdos de paz. Como pueden ver, digamos, se compara las proporciones de los que consideran que justamente esto ha avanzado mucho. Y es claro que justamente los temas que parecen haber tenido en opinión de la gente, los mayores avances en el país durante la época de transición han sido libertad de expresión, democracia y derechos humanos, frente a los que podrían considerarse los principales déficits o los aspectos menos valorados, como son la seguridad, la justicia, la pobreza y el respeto a la ley. Asociado a este balance negativo que en general hace la gente a 2 décadas del acuerdo de Chapultepec y justamente a partir de que se señalan importantes deudas, la encuesta también muestra o revela que la mayoría de la gente se encuentra insatisfecha con la forma en que la democracia ha funcionado en el país luego del fin de la guerra. Al preguntarle a la gente qué tan satisfecho se encuentra con la forma en que la democracia ha operado en el país, encontramos que el 46.8% de la población señala que está poco satisfecha. El 34% asegura que algo satisfecha con la forma en que la democracia ha funcionado. El 10.4% se encuentra nada satisfecho frente a un 8.8% que asegura estar muy satisfecho con la democracia en el país. Y ya para terminar, quisiéramos compartir con ustedes los resultados de una pregunta que también hemos venido realizando a lo largo de estos años y que incluimos en este último sondeo. Y al preguntarle a la gente si se deben de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, encontramos que una importante mayoría de la población salvadoreña, en este caso 73.1%, se muestra de acuerdo o a favor de que el Estado investigue las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, frente a un 26.9% que está en desacuerdo. En esta percepción hay una constatación. La población en general no conoció los detalles, los pormenores, el contenido de los acuerdos de paz. Simplemente sabe que esto posibilitó el fin de la guerra y fue celebrado en un acontecimiento trascendental, pero el contenido, el texto, los detalles no fue conocido por la gran mayoría de la población. Este desconocimiento provoca también que se generen grandes expectativas o sobreexpectativas sobre los resultados que podrían generar los acuerdos. Prueba de ello, como ya vieron ustedes, es que en octubre-noviembre del 91 el principal problema que la gente esperaba que se solucionara eran los problemas económicos. También, un poquito más adelante, en enero-febrero, cómo hacer para consolidar la paz. Un buen porcentaje, más del 30%, consideraba que había que trabajar por la concertación y la paz, es decir, en los objetivos de los acuerdos de paz se llamó reunificación de la sociedad salvadoreña. Si hacemos una extrapolación a la situación actual,
veremos que las posiciones del pueblo salvadoreño han evolucionado hasta llegar a diciembre del 2011 y encontramos una serie de opiniones desfavorables sobre la situación del país. La gente puede no haber conocido el contenido de los acuerdos, pero sí puede decir si estamos mejor o si consideran que estamos mejor o peor que hace 20 años. Y en base, esa es nuestra lectura, en base a esa valoración es que valora los acuerdos de paz. Por ejemplo, cuando se les pregunta, ya lo escucharon, ¿se cumplieron o no los acuerdos de paz? Más del 50% dice que se cumplió poco o nada de los acuerdos de paz, frente a un 47.2% que dice que sí se cumplió algo mucho. Si se les pregunta, ¿estamos mejor que antes de los acuerdos de paz? Ahora, ¿verdad? El 34.8% dice que estamos mejor, 26.1% que estamos igual y el 35.9% que estamos peor. Fíjense por qué la gente cree que estamos mejor que antes de los acuerdos de paz. Por una razón básicamente, porque no tenemos guerra. Y esto confirma la lectura que han hecho diversos analistas, articulistas, que sostiene que el principal logro de los acuerdos de paz fue poner fin a la guerra y asignar los roles que le tocaban a los actores de la misma. Si le preguntan a la gente por qué cree que estamos peor, dan dos razones. ¿Por qué estamos peor ahora que antes de los acuerdos? Por la violencia y por la situación económica. Curiosamente, en todas las encuestas de opinión, los dos principales problemas de la población son esos dos. En primer lugar, la violencia y en segundo, la situación económica. Hay rubros donde la gente considera que se ha avanzado algo después de la firma de los acuerdos de paz. En este orden, en primer lugar, la libertad de expresión, más del 30% de la población. En segundo, que ha avanzado la democracia, un 17.3%. Y en tercero, el respeto a los derechos humanos, un 16.5%. Fíjense que el único rubro que sobrepasa el 50% de opiniones favorables, o sea que se ha avanzado algo o mucho, es de la libertad de expresión con el 58%. Los demás tienen menos del 50%. Y como bien decía Janet en la parte anterior, ¿qué es en lo que se ha avanzado menos? ¿Cuál es el déficit para la población? En primer lugar, la pobreza, 71.3%, la seguridad, 68.2%, y la justicia, 88.1%. Estos problemas, como se ven, son de orden estructural. No son problemas de ahorita, son problemas históricos del pueblo y sociedad salvadoreña. Quisiéramos, para terminar, rescatar 5 grandes lecciones que nos dejan. El pueblo, como ustedes ven, tiene su sabiduría, ¿verdad? Y en su opinión nos está mandando mensajes. ¿Cuáles son estos 5 mensajes? Primero, diciéndolo en general, de las dos causas que originaron la guerra, como ustedes saben, una causa político-ideológica y otra causa socioeconómica, los acuerdos de paz enfrentaron la primera, ¿verdad? O sea, ahí se reconocen los avances. En la otra, la población considera que no se ha avanzado, o se ha avanzado muy poco. Por tanto, ¿qué lección sacamos de aquí? Es necesario hacerle frente de una vez por todas a esos problemas estructurales, a esos problemas históricos. Estamos hablando de pobreza, de violencia, de justicia. Primera lección. Segunda lección. La población valora los avances logrados en materia de libertades políticas. Estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de democracia, respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, esta es una luz para seguir profundizando en estos esfuerzos de democratización del país. Tercera gran lección que sacamos nosotros de esta opinión de la gente. Y una gran deuda de los acuerdos de paz, a la luz de estas opiniones, es que no se trabajó por la reunificación de la sociedad, por la paz, por la justicia. Esto tiene que ver con la impunidad. El peor mensaje que se le puede mandar a la delincuencia, o dicho de otra manera, lo que disminuye de la delincuencia no es la represión, sino la aplicación justa y pronta de la ley. El peor mensaje es la impunidad que fue propiciada por una amnistía que hoy la mayor parte de la gente sabe que fue
inconstitucional, ilegítima y contra el derecho humano internacional. Lección: mientras no se haga algo real, efectivo, para conocer la verdad, para modificar esta ley de amnistía, no tendremos avances en la reconciliación verdadera del país. Cuarta lección que nos dejan las opiniones de la gente: no importa la gravedad de los problemas ni la envergadura, si hay voluntad y sensatez se pueden resolver los problemas por la vía del diálogo y la negociación. Esa es una de las grandes lecciones de los acuerdos de paz. Dos actores plenamente enfrentados lograron resolver esos problemas por la vía del diálogo. Por tanto, lección: el camino es sentarse a dialogar, a hablar, a buscar soluciones conjuntas para resolver los problemas estructurales del país. Y la quinta y última lección: en el centro de unos nuevos acuerdos, de un nuevo proyecto de país, proyecto de nación, como se le quiera llamar, debe estar la dignidad, las necesidades del pueblo salvadoreño. Fíjense que lo que más se cumplió de los acuerdos de paz es lo que tiene que ver con lo relacionado a los dos actores de la guerra, que son los dos actores de la negociación de los acuerdos, con el FMLN y la Fuerza Armada, y se cumplió, pero las necesidades del pueblo salvadoreño y de las víctimas de la guerra no estuvieron en el centro de la negociación. Por tanto, lección: en el centro de unos nuevos acuerdos, de un pacto de país, de un pacto de nación, deben estar las necesidades, los intereses, o sea, los protagonistas debe ser la población salvadoreña en general. Esas serían las grandes lecciones que nos deja estas opiniones en perspectiva histórica.